El capítulo 262 de Valle Salvaje profundiza en las tensiones que atraviesan a los personajes y prepara el terreno para giros aún más peligrosos. La amistad rota entre Francisco y Martín se resquebraja más, con Pepa en medio del conflicto, mientras Bárbara e Irene enfrentan las presiones de la inminente fiesta. José Luis adopta una estrategia más calculada con Adriana, ofreciendo una falsa calma que Rafael rápidamente desenmascara. En la casa de Mercedes, la presencia de Tomás se convierte en una amenaza velada. Su aparente generosidad con monedas y gestos de cortesía gana simpatías superficiales, pero Luisa confiesa a Mercedes la verdad de su oscuro pasado compartido con él, bajo la promesa de mantenerlo en secreto. La confesión revela la magnitud del peligro que se cierne sobre ella y su familia. El clímax del episodio se concentra en Rafael y Úrsula. Las sospechas sobre la coacción de Ana llevan a una confrontación directa que termina en una amenaza de muerte abierta. Úrsula, con frialdad calculada, muestra que está dispuesta a llegar a cualquier extremo para proteger sus secretos, mientras Rafael mantiene firme su resolución de descubrir la verdad. Este episodio nos recuerda que en Valle Salvaje las apariencias engañan, que la lealtad se rompe con facilidad y que los secretos enterrados siempre regresan. La frase de Úrsula, un abrazo envenenado, una advertencia mortal, resume la esencia de lo que está por venir. La verdad no se oculta sin que alguien pague un alto precio. Francisco y Martín apenas podían mirarse a los ojos sin que surgiera una chispa de tensión. El clima entre ambos amigos había cambiado radicalmente desde que Martín oficializó su noviazgo con Pepa. Lo que antes era camaradería, ahora se transformaba en reproches y silencios incómodos. En una conversación amarga, Martín no dudó en lanzarle en cara a Francisco que no lo había defendido frente a la gobernanta Isabel. Para él, el gesto de su amigo de toda la vida había sido una traición. Confiaba en que, al menos tú, me respaldarías, le recriminó Martín con la voz cargada de decepción. Francisco, por su parte, se encogió de hombros, sin poder contener su malestar. Consideraba que su amigo lo había excluido de las decisiones importantes, ocultándole la relación con Pepa, y que ahora pretendía exigirle lealtad ciega. Entre ambos comenzaron a surgir rifirrafes, pequeñas discusiones que parecían irreconciliables. Pepa, en medio de esta disputa, se sentía profundamente culpable. Ella nunca había querido separar a los dos amigos, ni convertirse en motivo de enemistad. Recordaba con claridad cómo fue obligada a elegir, cómo las circunstancias la arrastraron hacia Martín, aun cuando sabía que su decisión heriría a Francisco. Esa carga pesaba sobre su conciencia, y cada vez que los veía enfrentados sentía que era ella quien había encendido la hoguera. Intentando poner paz, Pepa se armó de valor para hablar con Francisco. Lo encontró en el patio, mirando al horizonte con gesto sombrío. «Francisco, no quiero que esto termine así, no entre ustedes», le dijo con voz suave. Pero él, a la defensiva, apenas le devolvió la mirada. «Ya elegiste, Pepa, y con tu elección se acabó lo que había entre nosotros», respondió con amargura. La joven intentó insistir, asegurando que no buscaba reemplazar la amistad que habían compartido durante años, sino que deseaba que encontraran una manera de convivir en paz. Pero Francisco estaba demasiado herido como para escuchar razones. Cada palabra suya sonaba como un recordatorio de lo que había perdido, no solo a Pepa, sino también la confianza en su amigo de siempre. Martín, al enterarse de la conversación, sintió que el rencor de Francisco se volvía más profundo. La amistad de toda una vida parecía resquebrajarse, y ni él ni Pepa encontraban la manera de detener la caída. Para Martín, la traición de Francisco al no defenderlo ante Isabel era imperdonable. Para Francisco, el silencio y el ocultamiento eran heridas abiertas que no cicatrizaban.
El valle entero comenzaba a notar la distancia entre los dos jóvenes. Los murmullos crecían en las cocinas, en la iglesia y hasta en el mercado. Algunos afirmaban que los celos habían vencido a la amistad, otros que Pepa había sido injustamente colocada en el centro de un conflicto que no buscó. Pero lo cierto era que la brecha entre Francisco y Martín se hacía cada vez más grande. Pepa, con el corazón dividido, se refugiaba en los brazos de Martín, aunque sabía que cada gesto de cariño suyo era como un clavo más en la herida de Francisco. «No quiero que te sientas culpable», le decía Martín, tratando de aliviarla. «Esto es cosa nuestra, no tuya». Pero ella no podía desprenderse del sentimiento de ser la causa de la ruptura. El capítulo de sus vidas había cambiado para siempre. Lo que alguna vez fue un lazo indestructible ahora se desmoronaba, y aunque ninguno de los tres lo admitiera en voz alta, todos sabían que nada volvería a ser igual. La emoción por la inminente fiesta se respiraba en cada rincón del valle. Bárbara, con la ayuda de Irene, había conseguido finalmente un vestido adecuado para presentarse en sociedad sin sentirse fuera de lugar. Sin embargo, el alivio inicial pronto se convirtió en una nueva preocupación. El vestido requería arreglos y no había tiempo de acudir a una modista reconocida. La urgencia del momento hizo que todos pensaran en Matilde, cuyas manos de oro para la costura eran ya famosas. Matilde, siempre dispuesta a ayudar, aceptó el reto sin dudarlo. Con hilo y aguja, comenzó a trabajar sobre la prenda mientras Bárbara la observaba, entre nerviosa y agradecida. «No te preocupes, quedará perfecto», le dijo Matilde con serenidad, como si la presión de los plazos no la afectara en absoluto. La calma de la costurera contrastaba con la ansiedad de Bárbara, que imaginaba cada mirada, cada crítica, cada susurro que la fiesta traería consigo. Irene, por su parte, mostraba una actitud ambivalente. Aunque había sido la primera en alentarla para encontrar el vestido, al llegar la hora de decidir si asistiría a la fiesta, comenzó a dudar. La sola idea de enfrentarse a sus padres en ese escenario la inquietaba. En un momento de franqueza, le confesó a Leonardo que prefería no ir. «Quizás sea mejor quedarme. No quiero darle más armas a mi padre», admitió con un tono de resignación. Leonardo, sin embargo, se mostró sorprendido y contrariado. Él contaba con su presencia como un acto de desafío y de independencia. Al escuchar sus dudas, trató de convencerla, pero su insistencia no fue suficiente. Fue entonces cuando Bárbara intervino, sumándose a los esfuerzos por animarla. Entre ambos, intentaron persuadirla de que no podía retroceder ahora, que el gesto de asistir juntos tenía un valor que iba más allá de las apariencias. La presión aumentó cuando José Luis confirmó públicamente que asistiría acompañado de Irene. La noticia dejó en claro que no había vuelta atrás, y cuando Victoria se ofreció para ocupar el lugar de la joven, él fue tajante. «Ya no se pueden cambiar las cosas». Esa negativa cortante, que rechazaba incluso la compañía de Victoria, reforzaba la idea de que Irene debía cumplir con su compromiso, aunque en el fondo sintiera que se encaminaba hacia un campo minado. Bárbara, mientras tanto, continuaba lidiando con sus propios temores. El vestido, pese a los arreglos, era solo una parte del problema. Lo que realmente la atormentaba era la exposición pública, el juicio constante de los demás. Leonardo trataba de minimizarlo. Si no es el vestido, será otra cosa. Siempre encontrarán motivo para hablar. Pero aquellas palabras, lejos de tranquilizarla, le recordaban que ninguna prenda podía blindarla del escrutinio social. La noche previa a la fiesta, Irene volvió a debatirse en silencio. Su corazón quería rebelarse, presentarse junto a Leonardo y Bárbara para desafiar las normas impuestas por su padre, pero su mente le repetía:
que el precio podía ser demasiado alto. Esa dualidad la mantenía en vilo, con el vestido listo y la decisión aún sin tomar. En el aire del valle se percibía una expectación creciente. Todos aguardaban con curiosidad quiénes acudirían, cómo se presentarían, qué alianzas se exhibirían y qué rumores surgirían después. La fiesta no era solo un evento social, sino un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía alterar el equilibrio de poder. Bárbara afinaba los últimos detalles de su vestido, Irene sopesaba su decisión y Leonardo se preparaba para lo inevitable. Cada puntada que Matilde daba en la tela parecía sellar un destino. Lo que estaba en juego no era solo la apariencia de Bárbara, sino la imagen de un grupo de jóvenes que se atrevía a desafiar las expectativas de una sociedad que no perdonaba ni olvidaba. José Luis se mostraba más sereno de lo habitual. Después de semanas de presión y reproches hacia Adriana, parecía haber adoptado una nueva estrategia. La última vez que hablaron, le insistió suavemente en si ya había tomado una decisión respecto a la oferta de las tierras. Adriana, con la calma que pudo reunir, le respondió que todavía necesitaba tiempo. Para su sorpresa, él aceptó con una sonrisa contenida y aseguró que podía tomarse todo el tiempo del mundo. Ese gesto desconcertó a Adriana. Estaba acostumbrada a su insistencia, a la forma en que la tosigaba con exigencias y promesas veladas. Ahora, de repente, el duque parecía paciente, casi comprensivo. Ella lo interpretó como un respiro inesperado, una oportunidad de pensar con claridad sin la presión constante. Sin embargo, en el fondo intuía que aquel cambio de actitud no era gratuito. Más tarde, en la intimidad de su cuarto, compartió la noticia con Rafael. «Me ha dicho que no hay prisa, que espere lo que necesite», comentó con cierta esperanza. Rafael, sin embargo, la miró con gravedad. «No te fíes, Adriana. Conozco demasiado bien a mi padre. Si ahora te sonríe, es porque ya tiene pensada otra manera de salirse con la suya». Para Rafael, la maniobra era evidente. El consejo de Victoria había surtido efecto. No atosigar a Adriana, darle espacio, mostrar un rostro amable. Todo era una fachada para ganar tiempo, para continuar disfrutando de las tierras sin renunciar a nada. José Luis no daba puntadas sin hilo, y esa calma aparente escondía un cálculo frío. Adriana, aunque agradecida por el respiro, no pudo ignorar las palabras de Rafael. El temor de que la amabilidad del duque fuera apenas una trampa se instaló en su mente. Miraba hacia el futuro con una mezcla de alivio y desconfianza, preguntándose qué precio tendría que pagar por esa tregua. Mientras tanto, José Luis se mostraba cortés en público, como si todo estuviera bajo control. Los criados notaban la diferencia. Su voz ya no sonaba airada, sus gestos no eran tan duros. Algunos incluso se atrevieron a comentar que el duque parecía renovado, dispuesto a olvidar tensiones, pero Rafael sabía que era solo apariencia, que detrás de esa fachada bullía la misma obstinación de siempre. Adriana recordaba las palabras de Rafael cada vez que cruzaba la mirada con el duque. El peso de su oferta aún la acosaba. Ceder significaba renunciar a su dignidad, pero resistir podía costarle muy caro. José Luis la observaba con paciencia, como un cazador que sabe esperar el momento justo para lanzar el golpe final. En las noches, Adriana repasaba en silencio los recuerdos de Julio, la promesa de Rafael y la seguridad de su hijo que estaba por nacer. Todo ello la empujaba a mantenerse firme, aunque sintiera que el terreno bajo sus pies era inestable. La tregua de José Luis le permitía respirar, pero también la mantenía en vilo, preguntándose cuándo volvería a sentir el peso de su mano férrea. El valle, por su parte, seguía atento a cada gesto de la familia ducal. Los rumores sobre la oferta de las tierras corrían de boca en boca. Algunos decían que Adriana acabaría aceptando,
Otros aseguraban que Rafael la defendería hasta el final, pero todos coincidían en algo: la calma no duraría demasiado. Rafael, firme junto a ella, la animaba a resistir. No dejes que te engañe con sonrisas. Su paciencia es otra forma de presión, le recordaba. Adriana asentía, aunque en lo más hondo deseaba creer que quizá, solo quizá, las cosas podrían cambiar. Lo cierto era que, detrás de la serenidad aparente de José Luis, se escondía un plan que aún no revelaba. La estrategia del duque apenas comenzaba, y Adriana tendría que decidir si confiaba en sus palabras o en los presentimientos de Rafael. Mercedes recorría la casa con el ceño fruncido, observando a Alejo y Luisa con preocupación. Había algo distinto entre ellos, una distancia silenciosa, una incomodidad que no existía antes. Alejo, hombre sincero y sencillo, no supo ocultarlo cuando Mercedes le preguntó directamente: «Desde que Tomás está aquí, Luisa ya no es la misma», confesó con un suspiro. Aquellas palabras confirmaron lo que Mercedes ya sospechaba. El regreso de Tomás no era un simple detalle, sino una sombra que oscurecía la armonía del hogar. Mercedes, acostumbrada a recibir huéspedes y ayudar a todo aquel que lo necesitara, se encontraba atrapada entre la gratitud y la duda. Por un lado, Tomás había mostrado gestos de aparente generosidad. Por otro, la inquietud que generaba en Luisa era innegable. Esa mañana, Tomás sorprendió a todos al entregar a Mercedes una bolsa con monedas. «Para sufragar los gastos de estos días», dijo con una sonrisa cortés. El gesto pareció ganarse la confianza de Matilde, que no dudó en comentar después con Mercedes lo servicial y correcto que resultaba. «No todos los huéspedes pagan así, y menos por adelantado», señaló con tono de admiración. Mercedes asintió, aunque en su interior algo no encajaba. Recordaba aún el episodio del robo en la iglesia y la forma sospechosa en que Tomás había aparecido con la cartera recuperada. No podía negar que el dinero estaba de vuelta, pero la coincidencia resultaba demasiado conveniente. Entre las monedas que ahora descansaban en su mesa y la serenidad impostada de Tomás, Mercedes percibía un cálculo frío, como si todo estuviera planeado para ganarse su buena voluntad. Lo que más le inquietaba, sin embargo, era Luisa. La veía cada vez más abatida, con el rostro cansado y los ojos cargados de un temor inexplicable. Cuando estaban a solas, Mercedes intentó abordarla con suavidad. «Luisa, sé que algo te preocupa. No puedes seguir guardándotelo. ¿Qué pasa entre tú y Tomás?» Luisa, al principio, titubeó. El silencio se alargó hasta volverse incómodo, pero al final bajó la mirada y murmuró: «Hay cosas que no puedo decir, Mercedes, cosas que si salieran a la luz podrían herir mucho a Alejo». Esa confesión a medias dejó a Mercedes más intrigada que antes. Con paciencia, le tomó la mano y la animó a confiar. Le aseguró que no diría nada a Alejo si así lo deseaba, que solo quería ayudarla a sobrellevar el peso de aquello que la consumía. Luisa asintió lentamente, como si aceptara una tregua con su propio miedo. «Te contaré la verdad», dijo con un hilo de voz, «pero prométeme que nunca se lo dirás a Alejo. No podría soportar verlo sufrir por mi pasado». Mercedes, conmovida por la intensidad de sus palabras, le prometió guardar el secreto. Sabía que lo que estaba por escuchar no sería algo sencillo, pero también entendía que el silencio prolongado podía destruir más que la verdad. Mientras tanto, Tomás continuaba moviéndose por la casa con naturalidad, saludando, ayudando en tareas menores, como si quisiera borrar cualquier sombra de duda. Para Mercedes y Matilde, su actitud podía interpretarse como amabilidad, pero para Luisa, cada sonrisa era un recordatorio de lo que había intentado enterrar. En el corazón de Mercedes crecía una certeza: aquel hombre no había vuelto por casualidad, y si quería proteger a Luisa,
debía descubrir qué la ataba a Tomás con tanta fuerza de miedo y dolor. La conversación pendiente entre ellas prometía revelar secretos capaces de tambalear la vida de todos en la casa. Tomás parecía moverse con una naturalidad desconcertante dentro de la casa de Mercedes. Saludaba con cortesía, compartía anécdotas ligeras y hasta se ofrecía a colaborar en pequeños quehaceres. A ojos de muchos, era un huésped ejemplar. La bolsa de monedas que había entregado a Mercedes reforzaba esa imagen. Un hombre agradecido, dispuesto a pagar por lo recibido. Matilde, en particular, se dejaba impresionar por esas actitudes. No todos muestran tanta consideración, decía con convicción, convencida de que Tomás era distinto a lo que los rumores sugerían, pero bajo esa fachada de cordialidad seguía flotando un aire de sospecha. Mercedes no podía dejar de preguntarse de dónde provenía aquel dinero. El recuerdo del robo en la iglesia era aún demasiado reciente, y la manera en que Tomás había aparecido con la cartera recuperada resultaba, como mínimo, extraña. Su intuición le gritaba que nada era tan sencillo como él quería aparentar. Luisa, en cambio, no necesitaba intuiciones. Ella sabía demasiado. Cada gesto amable de Tomás le parecía calculado. Cada palabra suya, una maniobra para ganarse la confianza de los demás. Esa certeza la hundía más en el silencio, pues comprendía que el hombre que fingía generosidad frente a Mercedes y Matilde era el mismo que conocía demasiado de su pasado. Mientras tanto, Tomás cultivaba con cuidado su nueva imagen. No solo había conquistado la simpatía de Matilde, sino que también comenzaba a despertar cierta gratitud en Mercedes, quien, a pesar de sus dudas, no podía negar que el huésped contribuía al hogar. Con cada moneda entregada, con cada gesto de amabilidad, iba tejiendo una red de confianza que lo protegía de sospechas abiertas. Sin embargo, Luisa lo observaba con una mezcla de angustia y rabia contenida. Sabía que aquella estrategia no era más que una forma de infiltrarse, de asegurar su permanencia en el valle sin levantar demasiadas alarmas. Cada vez que lo veía charlando animadamente con Mercedes, sentía que el pasado se cernía sobre ella como una amenaza imposible de detener. El contraste entre las percepciones de unos y otros resultaba doloroso. Para Matilde, Tomás era un huésped educado. Para Mercedes, un enigma aún sin resolver. Para Luisa, un fantasma del pasado que había regresado para atormentarla. Y Tomás, con una sonrisa siempre lista, parecía disfrutar de esa ambigüedad, como si se alimentara de las dudas que sembraba a su alrededor. Una tarde, mientras Mercedes revisaba la bolsa de monedas, no pudo evitar pensar en voz alta: con este dinero podremos cubrir varios gastos. Luisa, que escuchaba a pocos metros, sintió un escalofrío. Quiso advertirle, decirle que no confiara en él, pero el miedo la detuvo. Sabía que cualquier palabra imprudente podía volverse en su contra si Tomás la confrontaba. La tensión crecía, invisible pero constante. Mercedes comenzaba a notar que cada vez que Tomás entraba en una habitación, Luisa se ponía rígida, como si el aire se volviera irrespirable. Esa reacción no podía ser casualidad, y aunque aún no tenía pruebas, intuía que entre ellos existía un vínculo oscuro, un lazo que Luisa intentaba desesperadamente ocultar. Tomás, ajeno en apariencia a las miradas de sospecha, se mantenía firme en su papel, pero sus ojos, cuando se posaban sobre Luisa, brillaban con un matiz distinto, casi de complicidad forzada, como recordándole que compartían un secreto que podía salir a la luz en cualquier momento. El equilibrio era frágil. Bastaba con una palabra imprudente, un gesto fuera de lugar, para que la verdad comenzara a desmoronarse. Y mientras Mercedes y Matilde se debatían entre la gratitud y la desconfianza, Luisa sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, la de enfrentarse a un hombre que no había regresado para redimirse, sino para recordarle
porque el pasado nunca desaparece del todo. Luisa no podía seguir callando. La angustia que llevaba dentro se había vuelto insoportable, y la mirada atenta de Mercedes terminó por derribar el muro de silencio que había mantenido hasta entonces. Una tarde, cuando la casa parecía más tranquila y Tomás se había ausentado, Mercedes se acercó a ella con ternura. «Luisa, no quiero presionarte, pero debes confiar en alguien. Dime qué ocurre, qué te une a ese hombre», le pidió con voz firme pero compasiva. Luisa bajó la cabeza, sintiendo que las lágrimas querían brotar. Tras un largo silencio, murmuró: «Te lo diré, Mercedes, pero prométeme que no se lo contarás a Alejo. No podría soportar verlo sufrir por algo que pertenece a mi pasado». Mercedes, conmovida, asintió sin dudar. «¿Tienes mi palabra? Lo que digas quedará entre nosotras». Entonces, como si abriera una herida oculta, Luisa comenzó a hablar. Confesó que en otro tiempo, mucho antes de trabajar como criada, había estado relacionada con Tomás. No solo eran conocidos, sino que habían compartido un lazo más profundo. «Fuimos más que amigos», admitió con un hilo de voz, «y lo que hicimos juntos no fue precisamente honesto». Mercedes la escuchaba en silencio, sin interrumpir. Luisa explicó que en el pasado ambos habían encontrado la forma de ganar dinero ilícitamente, embaucando y engañando a personas incautas. Ella era quien se ganaba la confianza de los hombres y Tomás se encargaba de dar el golpe final. Era un juego peligroso, una cadena de engaños que le dejó cicatrices en el alma. Yo escapé de todo eso porque no quería seguir hundiéndome. Encontré en el trabajo humilde un modo de redimirme, pero él nunca cambió. Mercedes, él siguió por ese camino», confesó con dolor. Mercedes apretó su mano, tratando de infundirle consuelo. «Todos tenemos un pasado, Luisa. Lo importante es lo que eres ahora», le dijo con ternura. Pero Luisa negó con la cabeza, presa de la desesperación. «No lo entiendes. Tomás no ha venido aquí para empezar de nuevo. Ha venido para recordarme quién fui, para amenazarme con sacar a la luz lo que más temo. Si Alejo lo supiera, no sé si podría mirarme igual». La gravedad de sus palabras dejó a Mercedes sin aliento. Ahora comprendía por qué Luisa se mostraba tan distante, por qué el miedo se reflejaba en cada gesto suyo. Lo que para Matilde era amabilidad en Tomás, para Luisa era una trampa. Y aunque Mercedes prometió guardar el secreto, entendía que el riesgo de mantenerlo oculto podía ser tan grande como revelarlo. Luisa respiró hondo, como si liberarse de aquel peso le diera un alivio momentáneo. «Gracias por escucharme, Mercedes. No podía seguir llevándolo sola», dijo con voz quebrada. Mercedes la abrazó, asegurándole que haría todo lo posible para protegerla, pero en el fondo sabía que la sombra de Tomás no se disiparía tan fácilmente. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Tomás regresaba con una expresión serena, ajeno al menos en apariencia a la conversación que acababa de ocurrir. Sus pasos resonaban en los pasillos como un recordatorio de que el pasado que Luisa había intentado ocultar estaba más presente que nunca. Rafael había empezado a mirar con más atención a la doncella Ana. Algo en su actitud le resultaba extraño desde el día en que ella le confesó que había servido la merienda a Julio y, con lágrimas contenidas, le pidió perdón por no habérselo dicho antes. Aquellas palabras parecían demasiado ensayadas, como si hubiesen sido puestas en su boca por alguien más. La sospecha de que detrás de esa confesión estuviera la mano de Úrsula se instaló en su mente como una certeza. Esa noche buscó la oportunidad de hablar con Ana a solas. La encontró en la cocina, recogiendo los restos de la cena con movimientos nerviosos. Rafael se acercó despacio, sin levantar la voz. «Ana, quiero que me hables con sinceridad. ¿Hay alguien que te obliga a callar? ¿Es Úrsula la que te dicta lo que debes decir?»
La joven se quedó inmóvil, con los ojos clavados en el suelo. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. Rafael insistió, con firmeza pero también con compasión. Le explicó que había notado cómo su semblante cambiaba cada vez que Úrsula estaba presente, cómo se volvía más temerosa, como si una amenaza invisible la encadenara. Si te sientes coaccionada, debes confiar en mí. Yo te protegeré, le aseguró. Ana levantó la mirada un instante y sus ojos reflejaron un pánico genuino. Parecía querer hablar, soltar la verdad, pero en ese momento un ruido de pasos interrumpió la escena. Úrsula apareció en el umbral de la puerta, con su habitual aire de control. Ana, al verla, palideció y bajó inmediatamente la vista, como si el simple contacto visual con su señora pudiera condenarla. Rafael no perdió detalle de esa reacción. Era la confirmación de sus sospechas. La doncella estaba aterrorizada, y la causa de ese miedo tenía un nombre claro. Ana, buscando refugio, murmuró que debía retirarse y salió apresuradamente de la cocina, dejando a Rafael y a Úrsula frente a frente. El silencio que siguió fue espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Úrsula lo miró con una sonrisa helada, consciente de que él había notado la verdad. No deberías inmiscuirte en asuntos que no entiendes, Rafael, dijo con voz baja, casi acariciante, pero cargada de amenaza. Rafael se irguió, dispuesto a no dejarse intimidar. Lo entiendo mejor de lo que crees, y sé que Ana calla porque tú la obligas. No permitiré que sigas manipulando a quienes están bajo tu poder, replicó con firmeza. La tensión entre ambos creció como un duelo silencioso. Úrsula, lejos de negar las acusaciones, se acercó un paso más, clavando sus ojos en los de Rafael. «¿Tienes demasiado valor para tu propio bien?», susurró. «Recuerda que la curiosidad puede costar caro, incluso la vida». Rafael sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Su instinto le decía que Úrsula estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo con tal de proteger sus secretos. La conversación se convirtió en un pulso de voluntades, donde las palabras eran tan filosas como dagas, y aunque Rafael intentó mantener la calma, no pudo ignorar que aquella advertencia era mucho más que un simple comentario. Era el preludio de algo más oscuro. La figura de Ana, huyendo despavorida, quedó grabada en su mente. No cabía duda. La doncella sabía más de lo que decía, pero estaba atrapada por el miedo a Úrsula. Rafael comprendió que si quería descubrir la verdad sobre la muerte de Julio, tendría que enfrentarse de lleno a esa mujer que no dudaba en utilizar la amenaza como arma. El peligro estaba cerca, demasiado cerca. Y aunque Rafael se sentía preparado para resistir, también intuía que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Rafael y Úrsula quedaron a solas en aquel pasillo silencioso. La tensión era tan densa que parecía cortar el aire. Ella, con la compostura de siempre, avanzó despacio hacia él. Sus labios dibujaban una sonrisa ligera, pero en sus ojos brillaba un fuego peligroso. Rafael, sin moverse, la observaba con una mezcla de cautela y determinación. Sabía que aquella mujer escondía mucho más de lo que mostraba y que sus palabras no tardarían en transformarse en veneno. «Eres demasiado insistente, Rafael», comenzó Úrsula con voz suave, casi maternal. «Deberías aprender a dejar ciertos temas en el pasado. Hurgar en la muerte de Julio no te traerá más que desgracias». La amenaza se disfrazaba de consejo, pero Rafael no era ingenuo. «Lo que ocurrió con mi hermano no quedará enterrado», respondió con firmeza. «Y si Ana guarda silencio, es porque tú la obligas. No voy a permitir que sigas imponiendo tu miedo sobre ella». El gesto de Úrsula se endureció. Su sonrisa se desvaneció y dio un paso más, reduciendo la distancia entre ambos.
¿Y qué harás, Rafael? ¿Acaso piensas enfrentarte a mí, una mujer que sabe más de este valle que cualquiera? Tú eres valiente, sí, pero la valentía mal dirigida se convierte en imprudencia. Y la imprudencia, Rafael, se paga con sangre. Las palabras cayeron como un golpe helado. Rafael no se inmutó, aunque en su interior sabía que aquella advertencia era real. Úrsula no hablaba en vano. Sus amenazas tenían un peso tangible, un filo oculto que podía volverse mortal. La escena adquiría el aire de un duelo silencioso, en el que ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. De pronto, Úrsula alargó la mano, como si quisiera un gesto de reconciliación. «Dame un abrazo, Rafael. Tal vez sea el último que compartamos», dijo con una voz envenenada. Rafael la miró fijamente, sin moverse, consciente de que aquel gesto ocultaba un propósito siniestro. En su mente resonaban las advertencias previas, una daga, un abrecartas, algo escondido que podía terminar con su vida en un instante. El silencio se prolongó, cargado de tensión. Rafael, decidido, no correspondió al gesto. «Si piensas que me intimidas, estás equivocada», replicó con voz grave. «No temo a tus amenazas, Úrsula. Si quieres hacerme daño, tendrás que mostrarte tal como eres delante de todos». Por un instante, el rostro de Úrsula se crispó, revelando la furia que llevaba contenida, pero enseguida recuperó su compostura y retrocedió un paso, como si la calma volviera a dominarla. «Muy bien, Rafael. Si eliges desafiarme, no digas después que no te lo advertí». Sus palabras quedaron flotando en el aire, como una sentencia. Rafael, inmóvil, comprendía que aquella conversación había cruzado el umbral de lo soportable. Ya no se trataba de simples sospechas ni de tensiones veladas. Úrsula lo había amenazado de muerte. El peligro era inminente, y aunque él se mantenía firme, sabía que cada movimiento debía ser calculado. En su interior, el recuerdo de Julio lo impulsaba a seguir adelante.